Buenas tardes. Gracias por acompañarnos a una más de las videoconferencias de la Jornada Digital de Conocimiento que la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de México está llevando a cabo. Daremos inicio con la proyección de un video. Gracias. En apoyo al sector empresarial mexiquense frente a la contingencia de salud, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, te invita a participar en esta Jornada Digital de Conocimiento, en donde aliados del sector privado abordarán diversos temas que te permitirán aumentar tu productividad y adaptar la operación de tu negocio en estos momentos de retos y oportunidades. Regístrate de forma gratuita y aprende los métodos, tecnologías, procedimientos y herramientas digitales necesarias para el fortalecimiento de tu negocio. Todos estos esfuerzos del sector público y privado constituyen la gran red empresarial mexiquense en apoyo al ecosistema empresarial. El Gobierno del Estado de México está de tu lado. Agradecemos al licenciado Francisco Cuevas Barganes de la empresa Unidem que el día de hoy nos comparta el tema optimización. Licenciado, adelante, gracias. Muchas gracias a todos ustedes, muy buenas tardes. Nada más aquí en lo que le entendemos este tema de la presentación. Ya está. Bueno, antes quería checar si me escuchan. Nada más si los que tienen prendido la cámara. Sí, se escucha. Adelante. Bueno, a ver, entonces, primero que nada quiero dar las gracias al Gobierno del Estado de México, de manera particular, pues, a la organizadora, por supuesto, a Enrique Jacob, que es el secretario de Desarrollo Económico, pues que además es muy buen amigo de nosotros, los empresarios que estamos aquí en el Valle de México, de manera particular para los que pertenecemos a la Unión Industrial del Estado de México. Entonces, pues hoy vamos a dar un tema muy padre. El único problema es que nos dieron 40 minutos, 45 a lo mejor, es un tema para darlo como en 10 meses, más o menos, pero vamos a intentar hacerlo en 40 minutos, ¿no? Entonces, el tema se llama la optimización. Es un tema bien padre y además, pues, viene mucho al tema ahora, pues que evidentemente están cambiando tanto las cosas. Entonces, vamos a dividir la plática en 5 partes. Una de ellas tiene que ver, pues, con las implicaciones de tipo económico, que obviamente nos trae ese tema de la pandemia. 2, vamos a platicar qué es en concreto el tema de la optimización y vamos a llegar básicamente a un tema, nada más. Entonces, que tiene que ver justamente con el justo medio. Luego vamos a ver en qué podemos ocuparlo, luego las conclusiones y ya después más adelante pues entramos al tema de las preguntas y las respuestas. Bueno, entonces, ¿cuáles son las cosas que nos esperan, las cosas que estamos viviendo en este asunto de la pandemia? Pues vamos a platicar un poquito de las pandemias que se han dado en el mundo. Evidentemente, todas, así sean a nivel mundial o incluso a nivel regional, pues sí han tenido efectos de todo tipo, ¿no? Efectos en las familias, efectos en la sociedad, efectos en el gobierno, efectos en la economía. Otro punto, pues que es muy importante, es que esta en particular, que es el COVID-19, nos da miedo porque pues es evidentemente la pandemia que estamos viviendo, pero vamos a ver un poquito más adelante, pues que no es tan mala como nos la pintan, ¿no? ¿Cuándo se piensa que este asunto puede llegar a terminar? Pues nadie sabe, bueno, ni los chinos, que por ahí se dice que la crearon, ni siquiera ellos saben. El asunto es que aquí en México, pues obviamente el gobierno federal nos da unas cifras, el Estado de México da otras. Por ejemplo, el banco BBVA, pues a su vez nos da otras, y ya fuera de México, como el caso del Boston Consulting Group, nos da evidentemente otras cifras. El asunto es que todas pues hablan de que a partir de julio, en el caso de México, las cosas se van a empezar a normalizar y las cosas pues ya van a empezar a mejorar ya de una forma permanente
mientras no contemos tanto con la vacuna como con el retroviral. Y eso pues pueden pasar para eso pues 4 meses, 6 meses, 1 año, no lo sabemos. Porque no es nada más que exista la vacuna o el retroviral, sino es que además nos llegue. Evidentemente, pues si es chino la vacuna, pues obviamente primero van a darse a los chinos, después a los amigos de los chinos y ya después pues a nosotros, ¿no? Lo mismo va a pasar con Estados Unidos o con Inglaterra. ¿Qué pasa con ese tema del COVID? Bueno, pues pasan muchas cosas, pero finalmente es un tema que afecta a todo el mundo, dado que casi todos los países del mundo, menos 2, que aparte son muy, muy chiquitos, pues todos tienen un problema bastante grave por este asunto de la pandemia. Entonces, el PIB mundial pues, se va a caer. En el mejor de los casos, como es el caso justamente de China, de Corea, de Japón, el PIB no tanto se va a caer, va a ser negativo, pero sí el nivel de crecimiento obviamente se va a reducir de una forma importante. Pero en el caso de España, de Alemania, de Italia, de Inglaterra, de Estados Unidos y los demás países emergentes y de manera particular en Brasil y México, pues el PIB se va a caer muchísimo. En el caso de la región, nos va a afectar a todos. Se espera que todos los países de América Latina pues tengan unas caídas en el PIB muy importantes, que van desde el 3% y se espera que en algunos casos pudieran llegar a caer hasta un 15%. Y un 15%, pues uno dice, no es mucho, ¿no? Si tengo en la bolsa 100 pesos y me quitan 15, pues no es grave. Nada más que el asunto no funciona así. El asunto es que para que se caiga el PIB en una región, digamos, un 10%, como es el caso que puede caerse aquí en México, pues eso implica que vamos a retroceder en la economía a lo mejor el equivalente de 9 años. Pero además somos más mexicanos, además Estados Unidos nos ha repatriado muchos y pues además existe mucha gente de Centroamérica, mucha gente de Jamaica, de Haití, pues que en su intento por ir a Estados Unidos se han quedado en México, ¿no? Entonces, por otro lado, tenemos la economía muy pequeña y además, pues, somos más. Entonces, pues sí, para el caso de México es grave porque eso tiene implicaciones muy, muy importantes. En el caso de las pandemias, nada más para que se den una idea de qué tan grave es esta, pues más o menos en el siglo XIV, pues hubo la pandemia más grave, más fuerte del mundo, que se llamaba la peste. Esto fue en el siglo XIV. Se estima, porque obviamente no hay datos de fiar, de que más o menos en el mundo murieron alrededor de 200 millones de personas. Luego, en el siglo XVI, fue justamente con el tema de la conquista. Se piensa que en el mundo murieron cerca de 50 millones de personas, de las cuales casi 10 fueron justamente aquí en México, dado que los españoles nos trajeron para acá la enfermedad de la viruela. Luego, cuando pasa la Primera Guerra Mundial, pues se da lo que se le conoce como la gripe española, no tanto por el tema que es española, sino porque ahí se empezó a registrar y se estima que en aquel entonces murieron cerca de 45 millones de personas. Además, en el siglo VI se dio la plaga de Justiniano, que mató a más de la mitad de los habitantes en aquel entonces de la mitad del Imperio Romano. Y pues una de ellas que sigue vigente es la del SIDA, la del VIH, que hasta la fecha pues ha matado a más de 30 millones de personas. Además hay bastantes más pandemias, pues ahí vienen los nombres, la tercera peste, la peste antonina, la gripe asiática, muchas más que han matado muchas más personas que en este caso el COVID. Ya hasta el final pues viene el dato de cuántas personas desgraciadamente han muerto en esta pandemia y aún no llegamos al 500,000 de habitantes. Este es un dato a las 3 de la tarde. Digo, a lo mejor es un poquito más, pero finalmente es nada en comparación con otras. El problema ahora es que el mundo está tan globalizado que evidentemente pues, cuando alguien se cae de la montaña, como estamos todos agarrados de la mano, pues obviamente todos nos vamos a caer. ¿Qué pasa en el mundo? Bueno, pues obviamente se va a frenar tanto la producción como el comercio, obviamente eso ya pasó.
va a llegar un desempleo muy, muy, muy importante, va a traer a su vez problemas de migración y, pues como lo dije hace un momento, el PIB mundial se va a caer. ¿Qué pasa en el caso de México? Bueno, pues obviamente ya lo estamos viviendo. El peso que estaba en 18 por dólar, pues ahorita estamos en 22, andamos 22, 23, más o menos ahí está medio fluctuando. La tasa de desempleo en México pues está llegando a niveles bastante altos. Obviamente habrá un freno muy, muy importante, tanto a los servicios, el comercio, el turismo, y pues aunque no venga ahí, obviamente también a la industria, ¿no? Por un tema que voy a comentar más adelante. Además, pues como ya dijimos, el PIB probablemente se va a caer ya entre un 9 y un 12%, y además en el caso de México nos van a quedar secuelas de todo tipo, tanto físicas, tanto mentales, tanto en la familia, tanto en el gobierno, tanto en la sociedad, en la economía, en todo. Y otro tema triste a lo mejor, pues que justamente es una consecuencia del desempleo, pues obviamente tendremos, y ya lo estamos viviendo, un tema de inseguridad. Y algo bien, bien importante que viene al final es que se va a caer tanto el consumo interno como externo. Entonces, nada más les doy algunos datos de ese tema de la pandemia en México para el mes de abril. Ya llevamos perdidos más de medio millón de empleos. En el mes de mayo se perdieron 344,000 más formales. Esto es dado que es gente que está registrada en el IMSS. Y en el mes de marzo, abril y mayo ya estamos hablando de más de 1 millón de personas que perdieron su empleo formal. Y pues además ustedes saben que el INEGI, pues mes con mes, hace una encuesta vía telefónica y ellos llegan en función de una proyección a que en este momento 12 millones de personas adicionales se salen de la población económicamente activa. Es decir, 12 millones de personas ahorita no tienen empleo. La semana pasada ni siquiera trabajaron una hora y casi más de 10 millones de estos ni siquiera hicieron el intento por encontrar un empleo. De estos 12 millones de personas, más o menos 2 es de la parte formal y más o menos 10 es de la parte informal. Sí es cierto que cuando México pase en más partes del país, del semáforo rojo a naranja y luego amarillo al verde, estos 12 millones de personas que en este momento no tienen ingresos, pues obviamente va a bajar de una forma muy dramática. Sin embargo, esperamos que en la parte formal más o menos se pierdan de manera definitiva alrededor de 1 millón y en la parte informal alrededor de 2 millones. Y nada más, un dato más, casi se perdieron en el mes de abril y en mayo casi 10,000 patrones, es decir, 10,000 empresas, chicas, medianas, el tamaño que sean, pues finalmente se perdieron. Esto es bastante, bastante grave. Luego, quiero decirles que no siempre cuando hay alguna crisis a todo el mundo les va mal, ¿no? Evidentemente, a los que les va muy mal, pues es a la gente que se dedica al turismo, el tema del petróleo, obviamente porque se cayó mucho el precio, el tema de los viajes, el tema de los cines, de los conciertos, ese tipo de cosas, ¿no? A quienes les fue mal, pues obviamente a las tiendas que llevan ya casi 2 meses cerrados, al tema de construcción, que apenas lleva sobre 23 días que están nuevamente funcionando. La venta de los autos les fue mal porque aunque siguen vendiendo en línea, pues finalmente la gente pues no tiene ahora el interés de comprar autos. Y en el caso de los bancos, casas de bolsa, arrendadoras y afianzadoras, obviamente les está yendo mal, pues porque la gente no tiene empleo, pues obviamente no paga. Además, hay empresas que hasta el momento están sin cambio, como las tiendas, las empresas que se dedican a la producción, a la comercialización de alimentos y productos de higiene personal. Está yendo muy bien a las empresas de mensajería, a las empresas de telecomunicaciones, obviamente a las empresas de salud y a las de comercio electrónico. Es decir, no todo es malo. Sin embargo, estos 4 que están de su lado derecho, pues estos representan menos del 5% de la economía. Luego, en la parte de abajo, pues hay una gráfica que no es de México, es de España, y esta nos habla cómo los diferentes sectores de la economía se van a comportar. En la parte
verde en la parte alta de la línea, pues obviamente de las tiendas, y todas las demás están justamente por debajo. Y vemos que más o menos a partir de junio es cuando empiezan a recuperarse. Insisto, este es el caso de España, en el caso de Inglaterra, en el caso de Francia, pero en el caso de México es bastante más profundo la caída y obviamente las curvas se van a ir recuperando de una manera más lenta. Entonces, la pregunta pues es si este señor lo invitaron a dar una plática de optimización, ¿por qué se pone a hablar de la pandemia y del COVID? Bueno, porque es el tema de moda y además finalmente pues este problema que tenemos implica una nueva normalidad, implica una nueva forma pues de estar en familia, del empleo, en la sociedad, en el gobierno y por supuesto en la empresa. Entonces todo va a cambiar. Entonces, si no somos eficientes, si no hacemos bien las cosas, pues obviamente nos va a ir bastante mal. ¿Qué es esto de la optimización? Pues ahí viene la definición, que está media rimbombante. Dice en matemáticas e informática, métodos para determinar los valores de las variables que intervienen en un proceso o sistema para que el resultado sea el mejor posible. ¿Qué dice la definición? Pues no sé, porque está muy rimbombante. La verdad, pues yo no le entiendo. Pero ¿qué es la optimización? Es tratar de hacer las cosas lo mejor posible, tratar de gastar lo menos posible, tratar de obtener el mejor beneficio posible. Entonces, del lado derecho abajo, pues vienen un chorro de fórmulas y algoritmos y límites y derivadas y logaritmos, no sé cuánta cosa más. Eso pues obviamente no le hagan caso, porque evidentemente en 25 minutos que nos faltan, pues no va a dar tiempo de ver nada de esto, ¿no? Sí, es cierto que tiene que ver mucho con el tema de matemáticas, es cierto que sí tiene que ver mucho con el tema de fórmulas, pero pues hoy no vamos a ver nada de eso, aparte que no hay tiempo, porque yo no las entiendo, entonces pues qué caso tiene aquí que perdamos el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de la optimización? Mucho se basa justamente en un término, en un principio que se le conoce como el justo medio. Y esto es el óptimo, es decir, el principio de la optimización, nunca se encuentra ni en un extremo ni en el otro. ¿Cómo se debe educar a los hijos? Hay que ser muy blando y hay que decir que sí a todo, o hay que ser muy rudo, hay que decirles que no a todo, hay que regañarlos todo el tiempo, pues no es ni una cosa ni la otra. Hay que encontrar justamente ese justo medio que nos va a permitir, evidentemente, pues que tengamos a las mejores personas como hijos. Entonces, hay un tema muy padre que siempre lo empezamos a explicar cuando hablamos del tema de optimización. Es un tema que se llama lote económico de compra, que justamente tiene que ver con cuánto tiene que comprar una empresa para que los costos sean lo más bajos que se puedan lograr justamente la optimización. Entonces, pues sí, es cierto que es una fórmula ahí media complicadona, pero pues vamos a intentar, sin la fórmula, intentar entenderlo. Entonces, para poder entenderlo, vamos a hablar de una empresa en particular que cada mes, por ejemplo, compra y usa alrededor de 400 piezas. En este caso, ¿qué es lo mejor? Vamos a pensar que hay nada más 3 alternativas. Una de ellas, ¿qué pasa si se compra todas de un golpe? Es decir, si en el día 1 del mes compra las 400 piezas y las va gastando. ¿Qué pasa si a lo mejor en vez de comprar 400, nada más compra la mitad, compra 200 y a medio mes vuelve a comprar nuevamente 200? ¿O qué pasa si al principio compra 100, luego 100, luego 100, luego 100? En los 4 casos usa 400. En los 4 casos compra 400. Se supone que el resultado tiene que ser el mismo, pero vamos a ver pues que no es cierto. Entonces, del lado izquierdo hay unas gráficas bastante chafas, pero más o menos explican lo que quieren hacer. Desde este lado, ¿qué es? Pues es la empresa que compra las 400 de un golpe y va gastando hasta que llega a cero. Entonces, cuando el mes acaba, vuelve a comprar 400 y así se la lleva cada mes. Es decir, compra 12 veces por año.
Pero esa misma empresa dice, bueno, ¿qué pasa si en vez de comprar cada mes, compro cada 15 días? Entonces compra 200, se las acaba, compra 200, se las acaba. O el caso que te explicaba, donde 4 veces compra 100. ¿Cuál es la mejor de las 3? No sé. Lo más seguro es que ni sea un extremo en el cual yo compro 400, ni sea el otro, donde yo compro 100. Lo más probable es que sea donde yo compro la mitad, que yo compro 200. ¿Cuáles son las ventajas que yo compre 400? Pues obviamente que puedo lograr un precio más bajo. Otra ventaja, pues es que en el caso que yo vaya por la mercancía, pues voy a ir una sola vez. ¿Cuál es la ventaja? Que yo compre 4 veces, es decir, que me vaya hasta el otro extremo, que en vez de tener un almacén enorme, que lo voy a ocupar un día, aquí voy a ocupar un almacén de la cuarta parte, porque voy comprando de a poquito en poquito. Pero en contraparte, tendré un precio de compra quizás más caro. Entonces, digamos que los dos extremos tienen pros, los dos extremos tienen contras. Aquí el tema es, siempre en los extremos se magnifican los costos y se minimizan los beneficios. Y casi siempre, o más bien siempre, el óptimo está ni en un extremo ni en el otro, sino está en un justo medio. ¿Cuál es la fórmula? Evidentemente no la vamos a ver, se llama lote económico de compra, es la raíz cuadrada de 2 veces UP entre M, donde U son las unidades que yo voy a requerir cada mes, que son las 400, por P, por cuánto me cuesta pedir cada vez, que va directamente asociado con el precio, entre la M, que es mi costo de mantener, donde en el caso 1 gasto mucho en mantener porque necesito un almacén muy grande, más gente que lo cuide, más costo financiero, más mermas, más mil cosas que implica la M y otras más que implican justamente la P. Ya no cambia. Ahí está. Entonces, ¿qué es este tema? Ahora sí, entrando al tema que vamos a ver hoy. ¿Qué es esto de la optimización? Es decidir el óptimo, decidir qué es lo mejor para mi empresa. Y dirán, bueno, ¿qué tuvo que ver tanto choro de ese tema del COVID? Bueno, pues el asunto es que ahora las cosas van a cambiar, las cosas son completamente diferentes. Ahora tenemos que reinventarnos. Cuando tanto en Rusia como en China, en Ucrania, en Bielorrusia, se da el tema de la caída del muro de Berlín, y estos países pasan del socialismo al capitalismo, en el caso de Rusia, en el caso de Polonia, o del comunismo, a una mezcla entre el comunismo y el capitalismo, como el caso de China. En ese momento viene un cambio de reglas muy fuerte. Pues en este caso, justamente a raíz de ese río revuelto, pues mucha gente muy capaz, gente muy inteligente, gente que pudo adaptarse a los cambios, hizo una cantidad de dinero y negocios impresionante. Por eso ahora, muchos de los ricos más fuertes del mundo, los que tienen más dinero en el mundo, además de los regionales que son americanos o los jeques árabes, son tanto chinos como rusos. ¿Por qué? Porque hubo justamente ese cambio en esos países. Y pues justamente ahora, con el tema de COVID, de igual forma se está dando un cambio. Entonces, las personas, las empresas que tengan la capacidad de adaptarse a los cambios, les va a ir muy bien. Las empresas que no tengan la capacidad de adaptarse, les va a ir muy, pero muy, muy mal. Entonces, ante esta nueva realidad, es importante hacer un rediseño de la empresa. Pero aquí el asunto es que no se trata de irlo haciendo a la y se va, sino pues que hay que irle pensando. Entonces yo digo, bueno, pues a lo mejor en mi empresa ya no voy a vender como antes. Entonces, como la gente ya no va a ir a mi negocio, voy a intentar yo ir a donde está la gente. Entonces, si yo me paso, por ejemplo, para comprar equipo de reparto, si yo me paso para comprar motos o contratar sistemas con otras empresas, pues eso me va a costar. Pero en cambio, si yo me quedo corto en ese tema, también me va a costar. Entonces tengo que encontrar justamente ese punto medio, tanto en reparto a domicilio, en canales de distribución. Con ese tema de la crisis, con ese tema que estamos viviendo del COVID, pues obviamente hay una cantidad de gente impresionante, como ya lo dijimos,
que se está quedando sin empleo. Y como dijimos igual, hay mucha de esa gente que va a empezar a recuperarlo. Pero asimismo, cuando las empresas vuelvan a abrir, en ese momento, muchas veces se van a dar cuenta que todo el entorno ya es diferente, que los consumidores ya cambiaron sus hábitos, que los consumidores ya gastan menos, que los consumidores incluso ya no tienen el dinero para comprar mis productos. Entonces, yo tengo que hacer ajustes en la empresa, tanto en personal, en sueldos, en prestaciones, en inventarios, en controles, en promociones, en distribución, en reparto, en todo, y algo bien importante en el tema de los precios. Porque además ahora se viene un efecto muy interesante, que las empresas tendrán los mismos gastos que hace 4 meses, más los gastos que son producto de las normas de sanidad. Entonces, es muy importante que se consideren estos gastos. Pero si yo subo los precios en esa proporción, pues evidentemente voy a quedar fuera de la jugada. Casi la estrategia va a ser intentar a la medida de lo posible bajar incluso un poco más los precios para que los pocos clientes que haya con el bajo nivel que tengan de compra, pues obviamente puedan seguir adquiriendo mis productos. Esto va a aplicar para todo, prácticamente. Entonces, va a darse, ya entrando al tema de conclusiones, que finalmente vamos a desarrollar el tema de la optimización, y es que se está dando justamente una nueva realidad en las empresas. ¿Cuánto tiempo va a durar? No lo sabemos, pero sí es importante pues que las empresas de nosotros hagan esos cambios lo suficientemente hábiles, lo suficientemente bien pensados, que justamente nos permitan llegar a tomar decisiones de los puntos óptimos de todo, de trabajadores, de los sueldos, de la ubicación, del reparto, de inventarios, de todo absolutamente, para intentar que la empresa sea lo más eficiente que se pueda. Hace 4 meses sí era importante ser eficiente, pero hoy lo va a hacer más porque el mercado va a estar contraído. Y aunque hay empresas que han cerrado, la demanda se va a contraer mucho más que la oferta. Entonces, va a seguir habiendo más cierres de empresas y justamente las empresas que van a sobrevivir van a ser aquellas que tengan la capacidad de poder adaptarse a los cambios. Y además, de forma interna, que puedan hacer los ajustes necesarios para que la empresa, la maquinaria que compone toda la empresa, sea más eficiente. Ya no podemos darnos el lujo de que existan fugas en la empresa, de que compre caro, de que, por ejemplo, tenga algunas cosas que no estén funcionando, que tenga inventarios ociosos, que tenga algunas áreas de la empresa, pues, que de alguna manera no están funcionando. Tenemos que ser mucho más eficientes, y un problema que tenemos es ¿cuánto tiempo va a durar esta nueva normalidad? No lo sabemos, a lo mejor 4 meses, 10 meses, 1 año, no lo sabemos. En el caso que el virus llegara a mutar, pues en ese caso, esa nueva realidad, pues igual dura 5 años, 10, 20, 50, no lo sabemos. Pero sí es importante desde ahora empezar a hacer ajustes en las empresas para que puedan funcionar en función de esa nueva normalidad. Y en el caso que podamos regresar a la vieja normalidad, pues ya entonces verla la manera pues de regresar a lo anterior. Entonces, nos encontramos con una nueva realidad en la empresa, que es que cuando yo abra, cuando pasemos del semáforo rojo al naranja, o al amarillo, o al verde, y la empresa pueda funcionar con restricciones, pueda empezar a funcionar siempre y cuando se cuente con los tapetes, las cubrebocas, los caretas, con gel antibacterial, con desinfectantes, se cuente con una serie de cosas que además van a costar mucho para la empresa y además van a ser muy incómodos tanto para los trabajadores como para los clientes. Pues finalmente, eso aparte de todo eso, nos va a costar. Pues entonces es importante hacerlo también de una forma muy eficiente. Como dijimos hace rato, la oferta se va a contraer, pero la demanda se va a contraer mucho más. Entonces, el problema es que las empresas, sobre todo las no esenciales, van a vivir, pues obviamente, tiempos muy complicados, no digamos los cines, los gimnasios, los lugares de teatros,
lugares de espectáculos, porque pues hoy obviamente, aparte que las restricciones van a impedir que los clientes puedan ocupar las instalaciones de una manera normal, además de eso va a implicar gastos muy importantes y restricciones en cuanto a la capacidad de gente que va a llegar ahí. Entonces, pues finalmente eso hay, finalmente pues hay que adaptarse. Yo no puedo hacer los cambios, ni ustedes tampoco, ni todos juntos. Aquí lo importante pues es esta empresa adoptarla a esa nueva normalidad y pues finalmente eso es lo que hay y pues eso tenemos que centrarnos. Otro tema importante es que las empresas normalmente se diseñaron por imitación o sobre la marcha. ¿Qué es esto? Cuando las empresas nacen en el país, muchas de ellas son ahora muy grandes, que nacieron en los años 20, 30, 40, 70, por ejemplo, empezaron como negocios muy pequeñitos y sobre la marcha se fueron fortaleciendo, sobre la marcha se fueron diseñando y en función de prueba y error, pues obviamente fueron haciendo que su empresa tuviera un proceso de optimización, es decir, que tuvieran menos gastos, tuvieran menos costos, tuvieran más producción, tuvieran mejor producto, tuvieran un margen lo más grande que se pudiera y obviamente el mejor personal, la mejor maquinaria, la mejor productividad, la mejor distribución, todo lo que tiene que ver justamente con la empresa. O hay empresas que se formaron en México y se formaron por imitación. Son sobre todo empresas que nacen siendo grandes cuando inician ya con un capital grande y no sé, voy a poner una agencia de autos, entonces pues la propia marca me dice cuáles son los lineamientos de ese espacio, de piso de ventas, de oficinas, de cuestión de administración, de taller y demás, para que mi empresa pueda funcionar. Pero finalmente se dan por una cosa o por la otra. Ahora que se da este tema del COVID, pues hagan de cuenta que se parte y en ese momento se tiene que hacer un rediseño de las empresas. Entonces, hagan de cuenta que hay muchas de ellas, sobre todo las no esenciales, pues tienen prácticamente que nacer de nuevo. Entonces, tienen que reinventarse y tienen que volver a diseñar sus partes. Y el problema es que ahora el tiempo es corto. Quizás ya nos quedan sobre 10, 15 días para que se pase del semáforo rojo al naranja y en ese momento pues van a empezar todas la competencia feroz por un mercado que cada vez es más pequeño. Entonces, las no esenciales deben ser reinventadas, muchas de ellas desde cero. Es decir, tanto como tener, pues como hace 4 meses, los grandes pisos de venta y pues a lo mejor ya no es tan importante, ¿no? A lo mejor ahora es más importante, obviamente, el contar con un buen sistema de distribución, quizás que sea a domicilio. En el punto 6 dice, cuando pasemos al semáforo naranja, iniciarán los Juegos del Hambre. ¿Qué es esto de los Juegos del Hambre? Pues es una película que no vi, pero hace poco tiempo pasaron a esta en el Canal 5 y pues vi unos cachitos, se me hizo como muy fuerte y justamente pues son pues unos jóvenes que ellos entran a un juego donde unos tienen que matar a otros y nada más puede salir 1 o 2 de este juego. Pues exactamente igual que esto va a ser lo que vamos a vivir cuando el semáforo pase al naranja. ¿Por qué? Porque somos casi las mismas empresas, porque el hecho de que hayan cerrado 10,000, que suena mucho, no es nada en función del universo que hay de empresas, pero si vemos cuánta gente perdió su empleo, pues ahí sí es una parte del pastel muy, muy grande. Si vemos cuánta gente gana menos que antes, pues igual tiene una parte del pastel también importante. Entonces, a lo que voy, prácticamente la oferta va a ser casi igual y la demanda va a ser bastante más restringida, los costos van a ser más altos, los gastos van a ser más altos, los márgenes van a ser más pequeños y pues ahora sí vamos a comernos unos a otros porque la competencia va a ser verdaderamente muy, muy, muy feroz. Entonces, bueno, quizás el ejemplo no estuvo padre, ese tema de los Juegos del Hambre, pero más o menos así es como lo vemos nosotros. ¿Cuándo se va a dar el tema de la recuperación
del empleo. Sí es cierto que de esos 12 millones de personas que de alguna manera están ya fuera de la PEA, que como dije, pues es gente que la semana pasada no trabajó ni siquiera una hora, y de estos más de 10 millones de pesos, más de 10 millones de personas ni siquiera hicieron el intento de buscar empleo porque sabían que no lo iban a encontrar. El tema es, cuando pasemos a naranja, amarillo, verde, muchos de ellos van a regresar a su empleo, quizás con un sueldo más bajo. Pero un efecto también importante es que ante esa nueva realidad que se va a dar, las empresas, al tener que ser eficientes, al tener que entrar a un proceso de optimización, al tener que entrar a un proceso de recorte de costos, de recorte de gastos, quizás tengan que recortar algo de personal. Evidentemente no es moral, no es ético, lo que sea, pero finalmente habrá empresas que si no lo hagan, quizás tengan que desaparecer. Ese es quizás el tiempo de que algunas empresas quizás tengan que hacer una renegociación con el sindicato en el tema de prestaciones. Entonces, ¿cuándo se va a recuperar el empleo? Cierta parte del empleo se va a empezar a recuperar en junio, pues, con el tema de la construcción, con el tema de los autos, con el tema de las minas. Una parte del empleo se va a recuperar ahora que pasemos a naranja. Una parte del empleo se irá recuperando cuando más empresas vayan abriendo. Pero más empleos se van a perder cuando las empresas se empiecen a dar cuenta que la realidad es otra y si no recortan sus gastos, pues obviamente van a desaparecer. Una parte bien importante es no utilizar la fórmula u otros modelos. Es cierto que existe el método simplex, el método de la gran M, aproximación exponencial simple, doble, simulación. Existen muchas técnicas para poder llegar a la optimización. Lo que puedo decirles, así lo más importante de todo este tema, es no usen fórmulas, no usen modelos, no usen nada de eso. Yo muchos años di clases en la maestría de ese tema, están padres, cuadran muy bonito y nos dan resultados muy padres, pero ya después de que hacemos todo en análisis, nos damos cuenta que el resultado es poco cercano a lo que tiene que ser realmente el óptimo. Aquí entonces dicen, bueno, si no vamos a ver fórmulas, si no vamos a ver gráficas, si no vamos a ver sistemas de optimización, entonces, ¿qué caso tiene la plática de hoy? Y algo bien importante es, siempre en todo lo que yo haga, en el ámbito personal, en la empresa o en lo que sea, siempre es bien importante tener en mente el siguiente concepto. Y es el óptimo nunca se encuentra en los extremos. Tal como pasa en el ejemplo que explicamos de los inventarios. ¿Qué es mejor? ¿Que yo compre todo de un jalón o que yo compre de poquito en poquito? No es bueno ni una cosa ni la otra. Si ese tema yo lo paso a casa. ¿Qué es mejor? ¿Que compre un plátano mañana otro, pasado mañana otro? ¿O que compre 20 pencas de plátanos? Pues ni una cosa ni la otra. Porque si compro 20 pencas de plátanos, cuando vaya en el quinto plátano ya todos van a estar feos. Y si yo voy diario a comprar un plátano, aparte que me voy a enfermar de COVID, seguro, aquí el tema es de que me va a costar mucho y regresar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo mejor? Que compre yo la cantidad de plátanos que sea la más adecuada. Bueno, pues este ejemplo que es tan tonto, aplica en todo, absolutamente, todo. ¿Cuándo debo de pararme? ¿Cuánto debo de comer? Si como mucho, es malo. Si como poco, es malo. Si paro tarde, es malo. Si paro muy temprano, es malo. Si duermo mucho tiempo, es malo. Si duermo poco tiempo, es malo. Todo en la vida, todo, absolutamente todo, tiene un óptimo. Cada cuántos meses, cada cuánto de kilometraje hay que hacer el servicio al auto, pues igual tiene un punto óptimo. Si este principio tan sencillo lo aplico yo en la empresa, y diario, cuando yo tomo alguna decisión, me pregunto, ¿cuál es el punto ideal, el punto óptimo en esto? En el precio, en inventarios, en número de personal, en sueldos, todo tiene un punto óptimo. Si yo lo paso, me va a costar. Si yo me quedo corto, evidentemente me va a costar. Todo en la empresa, incluso empezando por temas de contabilidad, tienen también un punto óptimo. Si empezamos a hablar, por ejemplo, del balance, es la cuenta de caja, de bancos, clientes, inventarios, activo fijo. Bueno, todas estas tienen un punto óptimo y a raíz del COVID, a raíz de este cambio que se va a dar en todo, absolutamente, tengo que repensar la empresa.
¿Cuánto es bueno que haya en caja chica? ¿Cuánto es bueno que haya disponible? ¿Cuánto es bueno que haya en bancos, en inversiones, en inventario? Tengo que ir viendo renglón por renglón, punto por punto, y encontrar ese óptimo nuevo que está adaptado a esa nueva normalidad. Entonces, y el punto óptimo que dice que la crisis es igual a las oportunidades. Bueno, eso lo pongo porque siempre que hay pláticas y siempre que las cosas están feas, están horribles, siempre todo el mundo pone eso. Y yo dije, bueno, ¿por qué razón yo no voy a poner? No, pero sí es verdad. Esta crisis evidentemente va a ser muy fuerte. No estoy hablando de la crisis médica, que es terrible. Estoy hablando de la crisis de dinero, de la crisis económica, del desempleo, del cierre de las empresas, de la baja en la recaudación de impuestos por parte de los 3 niveles de gobierno. Esto nos va a acabar fastidiando a todos. Nosotros pensamos que más o menos en 6 años pudiéramos recuperar el nivel que tenemos ahora. Pero dado que en 6 años vamos a ser más gente, pues necesitaremos alrededor de 10 años para recuperar el nivel de bienestar que teníamos hace 4 años. Pero finalmente, dentro de todo este río revuelto que de alguna manera se está dando, dentro de tantos cambios en todo que se va a dar, pues finalmente la gente que sea hábil, la gente que sepa adaptarse, la gente que tenga la capacidad de entender lo que está pasando, la gente que tenga la visión de ver punto por punto de la empresa, de todos los niveles, de todo absolutamente, y que tenga la capacidad de encontrar ese nuevo óptimo adoptada a esa nueva normalidad, es a la gente que le va a ir bien. Mucha gente dice, la gente que se dedica a los gimnasios, la gente que se dedica a los cines, pues le va a ir mal. Pues no, sencillamente existe una nueva normalidad. Y esas personas, algunas de ellas tendrán la visión para encontrar algunas nuevas metas de negocio o algunas nuevas oportunidades o algunas nuevas decisiones que le permitan poder entrar a ese nuevo esquema de negocio. La gente que se dedica al tema de restaurantes. ¿Cuánto tiempo va a tardar para que la gente tenga la confianza de ir nuevamente a un restaurante? Finalmente, si yo voy a comer en un restaurante, pero me recibe una persona con un traje espacial y me entrega todo con pinzas y verdaderamente me da la comida y atrás de ellos va un cuate echándole humo a todo, pues evidentemente no me van a dar ganas de ir al restaurante. Sin embargo, pues es lo que hay. Entonces habrá que encontrar una forma sin que sea agresiva, sin que sea segura, que se cumpla con las normas de sanidad y al mismo tiempo que sea rentable utilizando los principios de optimización. Es decir, que todo lo que tenemos en la empresa sea lo exactamente indispensable, lo exactamente óptimo para poder que todo funcione bien. Entonces, esta crisis trae oportunidades, definitivamente la va a traer. Va a haber gente que va a hacer mucho dinero de esto. No es gente que nada más se dedica a hacer gel antibacterial y guantes y caretas y tapabocas. Esos giros de negocio ya se llenaron a los 3 días de que empezó este tema. Sencillamente hay oportunidades de todo tipo. Y esas oportunidades se dan en la medida en que todos dentro de su giro sepan adaptarse a ese nuevo entorno. Entonces, en resumen, lo más importante, el óptimo nunca se encuentra en los extremos. Si yo logro encontrar el óptimo de todo en la empresa, voy a lograr que mi empresa sea más rentable, tenga más oportunidades de no morir, porque ahorita en estos días, en estos meses, en julio, agosto, septiembre, que vamos a estar en el semáforo amarillo, naranja, amarillo, naranja, la otra vez nos regresamos a rojo, un poquito en el caso de que exista por ahí algún brote, ojalá que no, pero finalmente vamos a tener esa nueva realidad y es importante que la empresa se sepa adaptar a esos cambios. Si finalmente, ustedes imagínense, una empresa que vende menos que antes, quizás un 20, un 30, un 50% menos, pero además tiene más gastos, pero además tiene más margen, y además incluso tiene que, menos margen, y además tiene incluso que bajar sus precios y tiene un sinnúmero de restricciones y un sinnúmero de revisiones por parte del gobierno, pues obviamente el panorama va a ser muy, muy complicado. Finalmente, como dije hace rato, es lo que hay que entrarle con muchas ganas. Y ahora sí, entramos a la parte de preguntas. Nada más quiero comentar que no vimos fórmulas porque pues obviamente en 40 minutos
pues no se puede ver eso, simplemente vimos, digamos, como el concepto, y la idea es de todo lo que hagan, lo que piensen, lo que diseñen, lo que cambien, tienen siempre que pensar que en todo existe un punto óptimo. Si ustedes se quedan cortos, les va a costar. Si ustedes se quedan largos, también les va a costar. En todo tiene que haber siempre un punto óptimo. Y ahora sí, si quieren, entramos a la fase de preguntas y respuestas. Adelante. Parece que ya me dejaron solo. Le agradeceremos a los participantes. Si tienen, por favor, alguna pregunta para el ponente, que nos hagan favor de escribirle en el chat. De igual forma, les pediríamos, si gustan una copia de la presentación del día de hoy, también, por favor, a través del chat, déjenos sus correos electrónicos. ¿Lo vamos ayudando, licenciado, o usted va leyendo las preguntas? Si les parece, yo las veo. Perfecto. Ahí voy, es que apenas estoy en la parte de los saludos. Pero a ver, por ejemplo, la señorita Irma nos pregunta que qué pasa con las empresas que ya no existen y cómo subsistirá la gente. Tampoco estamos preparados y la familia come todos los días, ¿es cierto? Esta pregunta obviamente es más para cuestiones de gobierno. Sin embargo, pues yo creo que las condiciones sí efectivamente van a ser muy difíciles. Es cierto que quizás no hay los apoyos en México que en otros países, pero pues finalmente eso hay, eso está. Lo que tiene en México el gobierno pues es una visión distinta a los dos países. Aquí en México piensan que en vez de ayudar arriba al empresario, pues hay que ayudar a la gente de abajo, más con el tema de apoyos de tipo social. No está tan mal la idea, porque finalmente pues el ayudar a la gente se está ayudando a la capacidad de compra y finalmente el mercado interno, al apoyar a la gente de abajo, pues no se cae tanto. Y yo creo que, como dije, pues hay ahorita la oportunidad de que la gente que se queda sin ingreso, pues es el momento pues de pensarle, de echarle ganas, y siempre, incluso hay veces que sin mucha inversión se pueden iniciar empresas muy grandes, ¿no? Lo vemos ahora con la gente que hizo una cantidad de dinero impresionante en el mundo en los últimos 20, 30 años, casi todos empezaron desde cero. Eso mismo sucedió tanto en China como en Rusia, cuando se cambia del socialismo y del comunismo al capitalismo, pues gente sin un peso, porque todos estaban igual o mucho peor que nosotros, pues fue gente que empezó cosas muy importantes y ahorita pues tienen mucho dinero. Entonces, también hay que pensar en la posibilidad de que uno mismo haga algo de manera independiente, y a lo mejor ese puede ser un brinco que puede pues ayudarnos mucho, ¿no? Por ejemplo, Liz nos pregunta, dice, entonces, ¿será renovarse o morir? Y saber que todavía con lo que llevo en meses anteriores del COVID, todavía tenemos encima a los 3 niveles de gobierno. Bueno, sí, pues sí, algo de eso hay, pero pues eso es cierto. Finalmente el tema es renovarse o morir, y hay que renovar la empresa, pero el tema no es nada más renovarla por renovarla, sino hay que renovarla con visión, hay que renovarla, ya no se pueden cometer errores, entonces es importante pues hacer un rediseño de las empresas. Aquí también es otro tema de gobierno que tampoco me gustaría meterme. Dice, lo que me doy cuenta es que el gobierno también no, es que también es de gobierno. El ex de gobierno, con todo gusto les platico, pero bueno. Renovarse implica cambio de actitud y nuevos hábitos. Aparte lo dice un gran amigo, que es el ingeniero Eduardo Vergara. Dice, puede capacitar a directivos y empleados para enfrentar esa nueva realidad. Pues yo siento, Eduardo, que es un tema que tenemos que hacer todos, ¿no? Finalmente la idea es que salgamos todos adelante para justamente poder encontrar esos puntos óptimos. Pues encaja en bancos, en inventarios, en sueldos, en precios, en todo, pues hace falta una plática más larga. Entonces, Eduardo, tú y yo juntos, y los que hagan falta, los damos sin cosas, sin problemas, porque como bien dijeron arriba, pues sí es importante que de alguna forma todos hagamos adelante, y la única forma justamente es con empresas
Es cierto que el gobierno va a hacer algunas obras muy grandes, como el aeropuerto, como el corredor transísmico, como el Tren Maya, la refinería. Es cierto que van a generar mucho empleo, pero ese empleo pues no va de ninguna manera a alcanzar para compensar la parte que se va a perder privada. Entonces nosotros solos pues tenemos que ver la manera de salir adelante, ¿no? Aquí hay muchos correos que quieren la presentación. Muchos correos, muchos correos. Ahí voy. Si por ahí se encuentran alguna pregunta, me dicen, y a lo mejor si me ayudan. Presentación también. No sé qué hacer, por favor, enviar diapositivas también. Perdón, ¿eh? Si alguien encuentra una interesante, por favor me lo dicen. Digo, por supuesto, todos son interesantes. El problema es que son puros correos electrónicos. Dice de nuestra amiga María Luisa Torres de Cosetur, que aparte nos acompaña en todos los eventos. Dice, gracias, buenas tardes. La crisis mundial comenzaría en diciembre y se calcula también que sean 10 años para salir del problema, o más o menos cuánto tiempo se llevaría. Yo estimo que 6, pero ya para recuperar el nivel anterior y echándole muchas ganas, estamos hablando de 10 años justamente como tú comentas ahí, ¿no? Luego Jorge Martínez nos dice justamente con el tema de la nueva normalidad, ahorita se implementan algunos protocolos sanitarios, adicional a las políticas de fiscalización agresiva y la variación de la información por parte del gobierno, cómo podemos optimizar si en algún momento no concuerdan algunas instituciones, cómo podemos generar políticas para poder tomar decisiones y optimizar los recursos de las empresas. Esto es muy cierto. Finalmente, este asunto nos agarró a todos, pues obviamente sin la previsión adecuada. Nadie esperaba una pandemia de ese tipo, pero pues finalmente es lo que hay y tenemos que adaptarnos a lo que se pueda. Eduardo de León nos dice, en medio de transporte logístico, hay operadores que son mayores de 55 años y hay empresas que las van a cargar, a las cuales, o sea, que yo imagino ya no los van a querer contratar por el tema de edad y justamente, obviamente, porque son personas que obviamente son de riesgo. Yo siento que siempre habrá empleos, siempre habrá la oportunidad, pues los que ya somos un poquito más grandes, de que tengamos la oportunidad de trabajar, obviamente sin estar en un riesgo, ¿no? Luego, Alfonso nos dice, en el sector de ventas de comida, será eficiente tener el servicio a domicilio y la venta en el local, solo para llevar lo que afectará un poco, será el ingreso que se tiene por la venta de refrescos, pero creo que sí se puede salir adelante. Efectivamente, todos podemos salir adelante. Aquí el tema es que hacer sobre todo tener mucha creatividad, mucho diseño, sobre todo para que el producto llegue de buena calidad con el cliente, ¿no? Porque no es lo mismo cuando uno lo come recién salido de la plancha o de la estufa que cuando lo lleva uno y está en el camino 30, 40 minutos, ¿no? Por eso dicen que por ahí lo único bueno que hay para llevar, pues son nada más las pizzas, ¿no? Porque se dan bien, pero finalmente pues, tenemos que cambiar, entonces tenemos que ser muy creativos. Luego Meli nos dice cuáles son los giros empresariales con mayor oportunidad. En esta época sí los habíamos comentado, obviamente todos los que tienen que ver con el tema de mensajería. Muchos de los negocios que tienen oportunidad, yo pienso que de alguna manera todos, siempre y cuando sepan apretar los botones adecuados y pues siempre y cuando sepan cómo llegar al cliente y que el cliente, por supuesto, se sienta a gusto, ¿no? Entonces, yo siento que todos, ¿no? Pero finalmente ahí en la ponencia pusimos los 4 giros que le está yendo muy bien en la pandemia, 4 que no tienen cambio. En México y el mundo siempre está muy visto la parte agrícola, la parte de producción. Sin embargo, ahora justamente por el tema de la pandemia, pues estamos viendo que existen oportunidades muy buenas en el tema de producción de alimentos. Bueno, aquí, por ejemplo, alguien nos comenta que si en el caso de la unión nos podemos integrar para poder comprar y vender. Pues sí, efectivamente sí. En el caso de la UNIDEM estamos siendo un grupo en el cual tanto Angélica, Irene, Jesús, Mónica, Sandy, estamos haciendo un diseño para que toda la gente podamos comprarnos entre todos, ayudar un poquito a la economía. Y algo que nos habían indicado de la sede de Tlalnepantla,
pues es que, dado que en el Estado de México obliguen a las empresas a que se hagan la prueba de COVID a los trabajadores, las pruebas cambian mucho de precio en función de la cantidad que se compre. Entonces, aquí en UNIDEM sí vamos a ver la posibilidad de comprarlos todos en grupo, porque es la diferencia entre que una prueba nos cueste 1,000 pesos o nos cueste 5,000. Por eso es muy importante hacerlo en grupo, ¿no? Aquí como 120,000 tienen correos. Y luego, nuevamente Dado Vergara dice, pregunta, ¿grandes empresas de UNIDEM pueden ofrecer maquila de sus insumos que importa para mí? ¿Sí? Yo digo que sí, hay muchas empresas que son socias de UNIDEM, que son grandes, que de alguna manera sí, incluso nosotros hemos ayudado también a que se integren a cuestiones de transporte, de fabricación, de servicios pequeñitos, como mantenimiento, venta de herramientas, de piezas y demás, ¿no? Ese es algo que siempre lo hemos hecho, pero por supuesto ahora lo vamos a hacer. Luego, en el caso de Fernando Hernández, nos pregunta cuánto podrá aumentar la delincuencia en México a partir de los recortes de personal. Yo pienso que sí, algo, mucho. Quiero decirles que en el mes de febrero, nosotros como UNIDEM fuimos el primer grupo a nivel nacional que nos pronunciamos por el tema de los saqueos. Incluso vean ustedes en internet, y hay notas de UNIDEM de febrero, donde UNIDEM tenía la preocupación de que se pudieran dar los saqueos. Quiero decirles que los mexicanos nos hemos portado, pues no bien, nos hemos portado muy, muy, muy bien, porque verdaderamente ahorita es para que ya nos hubiéramos robado unos a otros y nos hubiéramos comido unos a otros. Y la verdad, aunque sí ha habido saqueos, ha sido nada en función de los problemas que estamos viviendo. En México somos gente buena y yo creo que si le echamos ganas todos, si nos ayudamos unos a otros, podemos ayudar también a que la delincuencia pues, no se salga de control. Aquí lo importante, con lo que tenemos que hacer, pues hacer lo que sabemos hacer empresa, hacer negocios, generar empleos, pagar impuestos para que la economía vuelva a funcionar. Luego, Elizabeth Ábalos nos dice cuál es su perspectiva acerca de los salones de eventos en cuanto a su vida útil, qué hacer adelante para pensar en optimización. Bueno, pues es un tema que sí más o menos medio lo conozco, el tema de eventos sociales. Pues sí, efectivamente son de los más, con más golpes en ese tema de la pandemia. Nos van a dejar abrir, desgraciadamente, hasta que lleguemos al semáforo amarillo. Sí pueden abrir restaurantes y tal, pero es una ocupación muy baja. Entonces, realmente hacer un evento, pues implica en un salón enorme, abrirlo para 20 personas, ¿no? Entonces, los costos de agua, de luz, mantenimiento, de personal, pues no dan los números para que sea negocio. Entonces, en el caso de los eventos de tipo social, yo pienso que hay que buscar ahí alguna beta de negocio, buscar espacios más grandes, espacios que a lo mejor estén como más en jardines, más como en el campo incluso, y ya no buscar tanto, al menos en estos meses, el espacio tradicional de fiestas, porque obviamente no es viable. Porque imagínense una boda, pues que los novios están separados por un plástico, y como dijeron hace rato, pues que nadie puede bailar con otra persona que no conozca o que no sea su pareja. Eso lo acaban de decir hoy en Barcelona, y se lo dijeron allá, seguramente aquí también lo van a decir. Entonces, ¿cuál es la vida de eventos sociales? Yo pienso que es mucha, pero hasta que pasemos a verde, pero en el inter, que pueden ser 6 meses, un año, pues obviamente hay que intentar adaptarse. Y si les parece, nos echamos otras 2 más. Digo, no dos pláticas más, sino 2 preguntas más. Una pregunta interesante de Víctor Armendáriz, que dice, ¿qué será de los jóvenes egresados de las universidades al conseguir trabajo? Si las empresas tendrán que recortar personal ante la crisis y además piden experiencia. Bueno, es una pregunta padrísima que aparte salió en primera plana en Reforma. Pues sí, la verdad es triste que tanto chavos están saliendo de la carrera, que hicieron 3 de kinder, 6 de primaria, 3 de secundaria, 3 de prepa, 4 o 5 de carrera, y salen y no hay ningún trabajo por ningún lado, y los que hay son pésimamente pagados. Pues como dije hace rato, las crisis también son oportunidades, y ¿por qué no, Víctor, pensar, pues a lo mejor en esta pandemia, con mucha creatividad, intentar pues iniciar algo en lo personal?
Yo creo que para que pueda haber oportunidades más en serie, sí van a pasar muchos meses. En el caso de UNIDEM, tenemos una base de datos de empleos. Casi siempre andamos sobre 400, 600 vacantes. Ahorita andamos entre 20 y 30. No, son más, pero sí de alguna forma sí hay. Entonces, como UNIDEM también podemos ofrecer oportunidades. Evidentemente, cuando uno busca, pues uno no encuentra, y en el caso que no lo haya, pues uno hay que formar, uno mismo tiene que fabricarla. México, Toño Franco, me imagino que es la corona, que por ahí lo vimos en el video, dice: México se va a enfrentar a un problema económico muy fuerte, pero a diferencia de los demás países, en el tema de inseguridad muy alto, ya que el gobierno no ha podido mitigar. Pues sí, en parte. Aunque insisto, los mexicanos somos buenos, y yo sigo pensando que nos vamos a portar bien, ¿no? Y si quieren ya la última, pues ya para dejarlos descansar, Rubén Gutiérrez nos pregunta: en general es hacer una buena estrategia de operación que nos permita operar de manera eficiente, pero que podamos hacer con los factores externos que nos afectan, como el incremento de costos de materias primas, gasolina y sobre todo inseguridad, que nos afecta tanto en lo personal como desde el punto de vista empresarial. Pues es muy cierto. Cambia todo, cambia el entorno, va a haber más gastos, va a haber más costos, va a haber más restricciones, tiene que haber más inversión, va a haber menos precios, menos margen, menos ganancia, más competencia, menos clientes, es decir, menos de lo bueno y más de lo malo, pero pues es lo que hay que salir adelante. Y entonces, ya nada más para finalizar, no se olviden, siempre en todo lo que decidan, hay que pensar siempre en el punto óptimo. ¿Cuánto voy a comprar? ¿Cuánto voy a vender? Siempre tener, siempre todo el tiempo eso en mente. No se trata que se vuelvan locos como yo y todo el tiempo estén pensando cuál es la mejor ruta de un lugar a otro. Tampoco es el caso. Es todavía más importante ser felices que estar pensando en eso. Pero sí es bueno que de alguna manera, y más en la empresa, ahorita nos sentemos, nos preguntemos: ¿qué cosas puedo, qué cosas debo cambiar para que esta empresa sea más eficiente? ¿Cómo creo yo que puede cambiar el mercado cuando me dejen trabajar, cuando pase naranja, amarillo o verde? ¿Y qué cosas tengo que hacer antes de que eso pase? Porque si yo me espero a que el gobernador del Mazo diga: ya estamos en naranja, y en ese momento empiezo apenas a pensar cómo lo vamos a hacer, pues estamos fritos. Aquí es importante ya desde hoy empezar a pensar los cambios, algunos de ellos implementarlos. Casi todos no implican inversiones, tampoco es tirar todo y construir todo nuevo, no es el caso, pero sí es importante preguntarse cómo poder hacer mejor las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues por mi parte es todo, y no me queda más que agradecer a quienes nos acompañaron, que afortunadamente fueron 238, y pues me da mucho gusto haber estado con ustedes. Y de todas maneras, entiendo que hay más preguntas. Si les parece bien, las contestamos vía mail, y en el caso de las personas que mandan su correo, por supuesto, con mucho gusto les mandamos la presentación. A todos ustedes, muchas gracias, muy buenas tardes, y tengo entendido que regresamos nuevamente con los amigos de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México para cerrar. Muchas gracias, maestro Cuevas, por compartirnos hoy un tema tan interesante y tan actual. Gracias a todos los que nos hicieron favor de acompañarnos. También muchas gracias a su equipo que estuvo con nosotros el día de hoy apoyándonos con la plataforma. Queremos invitarlos a que el día de mañana nos acompañen con el doctor Jan Mayen Chaires de la empresa CIATE con el tema Análisis Estadístico de Datos para Diseño y Optimización de Procesos. Muchas gracias nuevamente, maestro Cuevas. Gracias a su equipo y seguimos en contacto. Buena tarde para todos. A todos, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias a todos los participantes. Gracias, UNIDEM. Buenas tardes. Gracias, Francisco. Felicidades. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Angie. Buenas tardes. Muchas gracias, Felicidades, que Dios maestro. los bendiga a todos. Gracias, muy amable, excelente presentación. Gracias, Angie. Gracias, licenciado. Gracias, UNIDEM. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, Angélica. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.
Que pronto nos vuelva a dar otra conferencia nuestro presidente. Muchas gracias. Angie, muchas gracias, licenciado, muchas gracias. Excelente ponencia y que tengan todos muy buena tarde. Excelente tarde y ojalá que pronto podamos escuchar nuevamente una ponencia del licenciado. Muy buena. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.